Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de un libro del Antiguo Testamento, es un libro histórico que lleva por nombre Samuel, es el primer libro de Samuel. Tenemos dos libros escritos por parte de la geógrafo y que los hace llamar Samuel. Recordemos que, pues bueno, son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Este es uno de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que los judíos lo contemplan en un solo libro, no lo dividen en dos libros, hacen una separación, pero no los mencionan así como dos libros. Igual el libro de los reyes no los menciona como dos libros, el libro de las crónicas lo mismo, no lo mencionan como dos libros. Bueno, pero pues Samuel es considerado el último de los caudillos de Israel y es considerado el primer profeta de Israel. Recordemos que el último profeta de Israel es Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer santo, así le dicen, ¿no? No tomando en cuenta los niños que murieron a manos del asesino Herodes el Grande cuando nuestro Señor Jesucristo había nacido y tuvo que huir a Egipto con José y con María, guiados por el ángel del Señor. Y pues todos esos niños son los santos inocentes, así les decimos en la actualidad. Y hasta celebramos un día en honor a ellos, ¿no? El día 28 de diciembre. Pero no tiene nada que ver el día, ¿eh? O sea, porque es una forma cronológica que no las podemos tomar en cuenta, ¿no? Porque pues, si nació nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre y el 28 mandan matar a los niños, son 4 días después, y después los reyes llegan hasta el día 6 de enero, el otro año, pues está así como tergiversado, está equivocado, ¿no? Porque cómo es posible, si ya se habían ido a Egipto, que los reyes llegaran a Belén y ya no encontraran a Jesucristo. Pero les digo, es una fecha que se conmemora el día 28 de diciembre. Bueno, vemos entonces que no tomando en cuenta los niños que fueron asesinados en manos de Herodes el Grande, Juan el Bautista es el último de los profetas, pero es el primer santo. Y bueno, pues aquí vemos que Samuel es el primer profeta, así nos menciona la historia. Y pues vamos a entrar en materia con respecto de cómo fue su nacimiento. Tenemos unas comparaciones, unas similitudes con otras historias que ya hemos nosotros leído, principalmente en el Génesis. Y bueno, pues las vamos a ir recordando. Sí, eh, los personajes principales en este libro pues es Samuel, el profeta, el rey Saúl y el rey David. Recuerden que nada más tienen tres reyes los judíos, como recuerdo, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Bueno, aunque había muchos reyes, ¿no? Que se ponían, pero de importancia son estos tres, ¿no? Acuérdense que cuando Babilonia atacó Jerusalén, Israel, pues había dos reinos, ¿no? El del norte y el del sur. Y había un rey en el norte, en Israel, y otro en Judá, la parte sur de ese lugar, de ese país. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a leer el capítulo número 1. Vamos a ver qué nos está diciendo la literatura histórica. No sin antes recordarles que una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la escritura histórica de los hagiógrafos que nos cuentan esto, otra cosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, y otra cosa es la iglesia que tú quieras y mandes, la iglesia cristiana, la iglesia bautista, evangélica, la iglesia católica, la iglesia que tú quieras y mandes, tienen su doctrina. Una doctrina es de que eres docto, ¿no? Que estás enseñado, ¿no? Sí, que aprendes. Entonces, eso es muy importante para que no caigamos en errores, porque después ustedes piensan que todo lo que dice la Sagrada Escritura en esos 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros en el Nuevo Testamento, que todo lo que diga ahí es palabra de Dios. No, hay libros históricos, libros proféticos, libros didácticos, y cada parte pues hay que escudriñarla y hay que interpretarla para saber si eso lo dijo Dios y si verdaderamente lo está diciendo, ¿no? Pero los historiadores pues a veces le ponen de su parte, ¿eh? Sí, le ponen mucha emoción, ¿no? A sus escritos, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que así fue la situación. Pero bueno, pues nos toca leer la historia y aún así, pues, descifrarla, interpretarla.
Esa es la mejor palabra. Capítulo número 1 del primer libro de Samuel. En un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcana. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Toú, hijo de Suf, que pertenecían a la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcana de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote, Elí, llamados Ofni y Fines, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor le había hecho estéril. Cada año cuando iban al templo del Señor, Penina la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcana a su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Bueno, en cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Cuando Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se veían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, señor, contestó Ana, no es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque soy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcana con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecieron el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido: no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo mejor que te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho y siendo todavía el niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Eli. Y Ana le dijo: perdone usted, señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vamos a hacer unos análisis importantes porque eh, teniendo conocimiento, la actitud de cada uno de los personajes que muchas veces aquí los leemos y nos entusiasmamos con ellos, pero también tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Eso es importante, por eso les digo, no caigamos en los sucesos
críticos, ¿no? De decir, es que esto sí es palabra de Dios, ¿no? Así que todo lo que se diga aquí es palabra de Dios. Pues no, tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque si no, entonces caemos en errores. Y todo lo vamos a ver de una manera sencilla, para que lo podamos entender y la interpretación, pues es muy obvia. Desafortunadamente, a veces nos vamos con otros principios que tenemos, ¿no? Literales, ¿no? La conducta del ser humano, ¿no? Pero sí tenemos que descifrar y, como les decía, interpretar de una manera correcta. Bueno, empieza aquí que dice que están en los montes de Efraín, pues, son de los descendientes de Efraín, uno de los 12 hijos de Jacob. Recordemos que Jacob pues, tuvo 4 mujeres. Sí, porque pues, primero se casó con Raquel. Bueno, supuestamente se casó con Raquel, ¿no? Pero al darse cuenta que no era Raquel, sino que era Lea, pues se sacó de onda, ¿no? Dijo, ay, ¿cómo es posible esto? Y el papá le dijo a el papá de Lea y de Raquel, le dijo a Jacob, le dijo, bueno, pues es que sabes qué, que aquí la hija mayor, esta es la primera que se tiene que casar. Y entonces, pues trabaja otro tiempo conmigo y te voy a dar a mi otra hija, ¿no? Con la que sí te quieres casar, ¿no? Entonces pues, se casó con las dos tuvo hijos, pero vemos aquí que pues no podía tener hijos Raquel y Lea sí tenía hijos. Entonces, esta es una comparación con lo que estamos viendo ahorita en este capítulo, ¿sí? Y pues Lea tenía una sirvienta y Raquel tenía una sirvienta, y al darse cuenta, eran hermanas, ¿eh? Lea y Raquel, al darse cuenta que su hermana Lea tenía hijos, pues le dijo a su marido Jacob, oye, pues ten hijos por medio de mi sirvienta, y así yo podré tener descendencia contigo, ¿no? La esclava de Raquel se llamaba Bila. Entonces, pues Jacob se unió con Bila y le dio hijos, ¿no? Primero se llamaba Adán, el primer hijo, ¿no? Pero bueno, Lea ya le había dado a Jacob, le había dado hijos, que eran Rubén y Simeón. Después le dio a Leví y otro se llamaba Judá. Entonces, Raquel pues, le dice, pues, toma a mi sirvienta, que es Bila, y tiene un hijo que se llama Dan. Y después de Dan, le dio otro hijo y le puso Neftalí. Y bueno, pues así fue progresando la descendencia y así se fueron formando los 12 hijos de Jacob con Raquel, con Lea, con Silpa y con Bila. Entonces, le dio otro hijo también, Lea, y le llamó, y bueno, Silpa, que era la sirvienta de Lea, le dio un hijo que se llamaba Gad. Y después otro hijo que se llamaba Aser. Entonces, vemos que también tuvo una hija, Jacob, ¿sí? Entonces, fueron 12 hijos varones y y una hija solamente. Eso lo pueden buscar ustedes ahí en el capítulo número 30, si quieren leerlo desde el 29 del Génesis, para que lo tengan ustedes ya con un poquito más de conocimiento. Si ya lo leyeron, bueno, pues están acordando de lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, entonces, pues esto se los hago recordar porque es lo mismo que, pues no podía tener hijos Raquel. Y Raquel le pide a Dios, le pide a Dios. Y bueno, al final le da la asistencia a nuestro Padre Dios de tenerlo, sus 2 hijos, ¿no? Porque tuvo 2 hijos, ¿no? Sí, uno se llamaba José y el otro se llamaba Benjamín. Sí, y de ahí vienen todas las descendencias de los judíos, ¿no? Las 12 tribus. Entonces, después de esto, pues vemos que Raquel muere, ¿no? Prontamente después de haber dado a luz
a su último hijo. Y pues es que lo vemos porque anteriormente pues no había forma, ¿sí? De que hubiese atención médica hacia las mujeres. Antes no había cesárea, hoy se salvan muchas mujeres, se salvan muchos niños porque tienen la asistencia médica y pueden dar a luz. Pero anteriormente era muy difícil, ¿no? Venía el niño enredado en el cordón umbilical, pues se moría, y se moría también la señora, ¿no? Y entonces, pues en aquel entonces era muy difícil, ¿no? Que se salvaran las mujeres cuando tienen esos problemas de parto. Ahorita pues se alcanzan a salvar. Pero bueno, a lo que voy es de que Raquel le pedía a nuestro Padre Dios, sí, poder tener hijos. Y bueno, pues reclama, ¿no? Aquí, en aquel entonces esta Raquel le reclama a su esposo, ¿no? Le dice a Jacob, oye, pues ¿por qué no me das hijos? Pues dijo Jacob, pues, con ella le dice, pues ¿acaso soy yo Dios? Es quien nos deja tener hijos, ¿no? Como les digo, en la actualidad pues ya se le hacen un estudio tanto al hombre como a la mujer para saber si cuál de los dos es el del problema. Pero aquí y en ese entonces siempre le echaban la culpa ¿a quién? Pues a la mujer. Siempre decían, no, pues tú puedes tener hijos, eres estéril. ¿Y cómo sabes que tú eres el estéril, no? Y bueno, pues vemos que Jacob, si tenía hijos con Lea, pues, pues él no es el del problema, ¿no? Entonces después tuvo hijos con la sirvienta de Raquel, que era Bila, pues entonces te dabas cuenta que el problema era de Raquel, no era de Jacob. ¿Sí? No habría problema con Jacob. Pero bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque es una similitud a lo que estamos viendo ahorita para cuando nace Samuel. Están ahí, como les digo yo, son de la tribu de Efraín. Entonces dice aquí que se llamaba Elcana, tenía dos esposas, miren. Qué fácil, ¿no? Antes tenían una, dos, tres, cuatro mujeres. ¿No? Y ahora pues una. Y con una. Sí, no podemos con una. O sea, querer tener dos. No, no, sí, como dice esa la figura, ¿no? Que, pues, antes los hombres cazaban leones, tigres, mamuts. Y ahora nos tiene presos una mujer de unos 50 de estatura. Nada más nos mueve los ojos y ya con eso bajamos la mirada. Nos tienen dominados, ¿no? Sí, bueno, no a todos, ¿no? Hay unos que pues no se dejan dominar, ¿no? Pero, entonces, imagínate, tenía dos esposas, ¿no? Aquí nos dice, fíjense cómo sí, aquí sí nos dice los nombres de estas señoras. Bueno, sí, porque es muy raro que nos estén diciendo los nombres de las mujeres, ¿no? Dice que tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Qué nombre, ¿no? El nombre de Ana, pues no, está bien, ¿no? Pero Penina, bueno, cada quien sus nombres, ¿no? Y decía aquí que Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener, ¿sí? Dice que todos los años salía el Cana de su pueblo para rendirle culto a nuestro Señor en Silo. Y ahí había dos hijos de un sacerdote que se llamaba Eli y que se llamaba uno Ofni y otro Fines, y que también eran sacerdotes, pues eso se dedicaban, ¿no? Pues si el Papa era sacerdote, los hijos sacerdotes, ¿no? Oye, en la actualidad, pues los sacerdotes supuestamente, sí dije claro, ¿eh? Ahora los sacerdotes en la Iglesia Católica supuestamente no tienen hijos, ¿no? Sí, supuestamente, ¿no? Pues sí, porque es una indicación de la Iglesia, les digo, es un reglamento de la Iglesia, al menos de la Iglesia Católica, ¿no? Pero pues, no, si ustedes le buscan la Sagrada Escritura, no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en ninguna parte dijo nuestro Señor Jesucristo, a ver, discípulos, los casados, retírense. Nada más están en la fila los que son solteros. Imagínense, a ver, Simón Pedro, ¿eres soltero o casado? Casado, no puedes. A ver, Andrés, ¿eres soltero o casado? Casado, no puedes. A ver, Santiago, que le decían Jacob, ¿no? Santiago es lo mismo, Santiago y Jacob es lo mismo. A ver, Santiago, ¿eres hijos del señor Cebedeo? No voy a decir groserías. Hijos del señor Cebedeo, a ver, Santiago, ¿eres casado o soltero? No, casado. Juan, ¿eres casado o soltero? Ay, señor, pues tengo como 14 años, ¿cómo estar casado? Bueno, pues a lo mejor ibas en la secundaria 136, ahí se casan muy jóvenes. No, pues soltero. Tú te quedas, Juanito.
Sí, no, pues el Juanito, ¿no? Ya, sí, el Juanito. Siempre es querido Juanito en todos lados. Ya parece que nuestro Señor Jesucristo iba a estar haciendo una lista de los casados, no casados. No. La mayoría de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran casados, ¿no? Yo no sé si Judas Iscariote era casado o no, pero la verdad no creo que haya sido casado Judas Iscariote. ¿Saben por qué? Porque era el único discípulo que no era de Galilea. Galilea estaba al norte del país de Israel y Judas Iscariote era del sur de Israel, o sea, de la parte de Judá. Entonces, cuando llegó a nuestro Señor Jesucristo hasta allá, hasta Israel, hasta Galilea, pues estuvo con nuestro Señor Jesucristo 3 años. Al menos los discípulos que eran de por ahí, pues regresaban a ver a sus mujeres. La Sagrada Escritura no nos menciona esos datos, ¿eh? Pero era lógico, ¿sí? Estaban con nuestro Señor Jesucristo y de repente iban a su casa, ¿no? A ver a su mujer, a sus hijos. Pero Judas Iscariote pues tendría mucho que viajar. Y antes no había autobuses, ¿eh? Ni Uber, como para que fueras y vinieras de volada, ¿no? ¿Cuántas veces de tu casa a mi casa? 25 minutos rápido. Y de regreso, si no hay tránsito, 23. Ay, sí, ¿no? Se me hace bien presumida, ¿no? Si traes coche, que sí. Y en la bicicleta, no, pues en la bicicleta se lleva como 45, 50 minutos. Y llegó cansado, ¿eh? Sí, no hacían, empieza uno, ¿no? A hacer las estadísticas y las contabilidades, ¿no? Pero Judas Iscariote, pues no, regresaba a su casa. Entonces, pues, se imagina uno que no tenía mujer, ¿no? O a lo mejor la tenía y la dejó ahí, ¿no? Ya cuando regresó le dijo a su mujer, tienes 3 años de no venir a verme y tienes un hijo de 1 año. Ay, mujer, ¿cómo le hiciste? Pues ya, Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Que no has aprendido nada de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Ah, no, pues sí, ¿verdad? El Espíritu Santo, sí. Ajá, sí, ajá, sí, sí. Sí, como dicen, oye, tienes 3 días, ¿no? Bueno, aquí eran 3 años, ¿no? Oye, tienes 3 años, Judas, que no vienes a la casa. Dice, pues sí, es que perdí las llaves, vieja. No te preocupes, ya otro señor las encontró. Sí, no, pues, ay, no, sí, esos chistecitos. Sí, ya se lo saben, ¿verdad? Bueno, perdón, me estoy saliendo del tema, pero es que miren, aquí nos menciona que ninguno de ellos, pues, tenía que estar soltero. Entonces aquí vemos cómo el sacerdote tenía 2 hijos, Eli, pues también eran sacerdotes, y nos menciona los nombres, ¿no? Ofni y Fines. No, no estoy mencionando ningún gimnasio Fines, no, no, eso es otra cosa. Fines, bueno, perdón. Bueno, dice aquí muy claramente, según el agiógrafo, dice, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos a Ana, por esto Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Miren, ese es el problema por eso no debemos de tener 2, 3, 4 esposos, se van a pelear. Y las mujeres no pueden tener 2, 3 esposos, pues se van a pelear. Siempre va a haber rivalidad, siempre va a haber envidia, aunque las tengan ustedes en diferente casa, siempre van a estar, uy, no, sí, que, a ver, ¿por qué a ella le pusiste casa? No, a ella no le puse casa, a ella le puse una residencia. Ah, sí, oye, ya le compraste coche, ¿no? Coche a ella le compré una camioneta. Sí. Ya me dijeron que duermes con ella, ¿no? Con ella me estoy toda la noche despierto, me duermo contigo. Así son no se puede tener, pues aquí vemos, vemos el por qué no se puede tener eso, no puedes tener 2 mujeres, ni 3 ni 4. Sí, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor escuchan esto, ay, yo tengo 4 y con las 4 puedo, sí, sí, por eso nos dicen que somos muy machos, ¿no? Los machos son los animales, ¿eh? Pues sí. Bueno, entonces aquí nos menciona que la humillaban, ¿no? Dice que cada año iban al templo del Señor y Penina la molestaba de este modo. Entonces por eso Ana lloraba y no comía. Ah, ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Luego se afligen y lloran y no comen, ¿no? Sí, entonces le decía el Canas, su marido, Ana, pues ¿por qué llora? ¿Por qué chillas, vieja? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, mujer? Así, ¿no? Como son los hombres, ¿no? Así como, si ya saben, nada más que les encanta estarles dándole, no, porque así son, ¿no? Ustedes saben mejor que yo esto, ¿no? Porque yo sé que a ustedes les ha pasado esto siempre, ¿no? ¿Por qué estás triste? Dice, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¡Ah! Número 10 significa la ley, ¿eh? Número 10. Ay, ese, pues no es lo mismo. No es lo mismo el marido que tener hijos. No es lo mismo. Se quiere más a los hijos que al marido. Pregúntenme a mí.
Bueno, yo soy hombre, ¿no? Sí, yo soy marido, pero ustedes pregúntense si son mujeres, pregúntense a quién quieren más, a sus hijos o a su marido. A fuerzas, contestaron bien a sus hijos. Bien, bien. 10. Así, sí, como dijo el 10. Pues este viejo loco, ¿no? El cana dice, yo valgo más que 10 hijos. Ay, sí. Ajá. Bárbaro. Dice que aquí en cierta ocasión, estando en Siloana, se levantó después de la comida y el sacerdote Elías estaba ahí sentado en un sillón, ¿no? Sí, pues ahí de baquetón, ¿no? Los sacerdotes, porque es eso. En vez de que salgan a predicar, a ayudar a la gente, ahí están aplastados, ¿no? Vendiendo nichos, ¿no? Aplastados ahí en su posilga, ¿no? Sí, yo conozco algunos, ¿no? Sí, que hacen eso, ¿no? Porque ahora las iglesias ya se volvieron mausoleos, venden puros nichos. Sí, estaba cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana llorando y con el alma llena de amargura se puso a orar al Señor. Fíjense, le tenía mucho, pues mucho dolor, ¿no? Porque pues no podía tener hijos. Hoy en día hay mujeres que no quieren tener hijos, ¿eh? Y para ellos es una gran alegría. Tener hijos, yo no, ¿para qué traigo hijos al mundo? Salen muy caros. No, no, nada más vienen a sufrir. No, la vida está muy horrible. Al rato me lo secuestran, al rato se vuelve narcotraficante, al rato se vuelve vicioso, al rato se vuelve todo un baquetón. Sí, no, sí, no. Hay mujeres que dicen, no, yo quiero tener hijos. No, no. Tener hijos no. Todo lo demás sí, pero tener hijos no. Entonces, pues, aquí esta mujer pues estaba pues sufriendo, ¿no? Porque no podía tener hijos, ¿no? Y miren cómo es la relación igual que Raquel, la esposa de Jacob, ¿no? Que no podía tener hijos. Y tuvo dos, pero por tener hijos, pues al segundo hijo pues se murió, ¿no? Por eso el Señor no le mandaba hijos, porque sabía que se iba a morir. Pero ahí está uno de pedinche, ¿no? Con el Señor. Y está uno de pedinche. Y Señor, quiero casa, cabrón. ¿Quieres casa? Cabrón? Sí, pues te va a casar. No te casar la mujer esa con Z, ¿no? Y ya te agarró y no te suelta, ¿no? Eso querías, ¿no? Casa, pero no con Z, sino con ese, Señor. Estás bien en los cuartitos donde vives. Sí, no seas ambicioso, no seas avaricioso, ¿no? A veces no aceptamos las cosas que Dios nos da, ¿sí? Pero bueno, pues vemos aquí como Ana está llena de dolor. Y le hizo esta promesa al Señor Todopoderoso. Si te dignas contemplar la aflicción de tu sierva tuya y te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación, no se le cortará el pelo. Ah, sí, porque con esa onda, ¿no? Esa costumbre de andar greñudos, ¿no? Con sus rastas, ¿no? ¿Sí? Y pasa la época y después, cuando pasaba algo, se pelaban pelones, ¿no? En símbolo de aflicción y sacrificio, se rasgaban las vestiduras y se echaban polvo en la cabeza, ¿no? Ah, no, pero aquí era diferente, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo van cambiando las costumbres de los judíos? Bueno, y esta mujer quiere tener un hijo para dárselo al Señor. Pues entonces, ¿para qué quiere tener un hijo si no va a estar con ella? Si no la va a acompañar. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que esta señora tenía un amor muy grande a nuestro Padre Dios. Quería sentir ser madre, pero para dárselo a nuestro Padre Dios. Órale. ¿Y cuántas madres hacen eso? Ah, ¿cómo que te vas a dedicar de padrecito, hijo? Si esos no son hombres. Sí, no, para no decir otra palabra. No, 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 no. A ti te tienen que te tienen que gustar las mujeres, ¿no? Y ahora no, y los padrinos, ¿no? Dice, llévatelo a un cabaret, un antro para que haga su bautizo. Pues, ¿cómo? Pues ya se bautizó de niño. No sea payaso, compadre. Lléveselo para que ahí le da una lana a la muchacha para que le haga bien el trabajo al ahijado. Ah, no, sí, porque ahora los padrinos así son. Hoy en día, a ver, ahijado, vámonos. Órale, para que te hagas hombrecito. No, padrino, pues yo acá, tranquilo, yo le voy al Necaxa, así decía Don Ramón, ¿no? Dice, vamos a ser un artista, sí, sí, no, pues yo le voy al Necaxa, no, 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 que vamos, para que se haga hombrecito. Según ellos, ¿verdad? Según los seres humanos, según los hombres, tener relaciones con las mujeres ya te haces hombrecito. Ay, Dios mío, bueno, bueno. Bueno, entonces aquí vemos el amor tan grande que Ana le tiene a nuestro Padre Dios, que le ofrece su hijo, el único hijo que iba a poder tener, se lo va a ofrecer a nuestro Padre Dios. Y el Señor le hace caso, le dice, va. ¿Se dan cuenta cómo la oración sí tiene fuerza? Hagan oración. No me cae. No, no, tampoco vas a pedir que me saque la lotería. No seas payaso.
como eso que le dijo el niño, ya se los he contado. Oye, papá, ¿y si te sacan la lotería, qué vas a hacer? Uy, no, pues viajes a Europa, un transatlántico. ¿Vas a ir a Jerusalén? Ah, ¿qué Jerusalén? Yo voy a ir a Francia, España, y grandes vinos, y sí, muchos lujos, sí. Y mujeres hermosas, ¿no? Ya ves que en Francia hay mujeres que dicen que guapas, ¿no? Bueno, pues a la gente que le gustan las mujeres blancas y de ojos claros, pues a todas, ¿no? A nosotros que nos gustan las negritas, sí, pues nos gustan las negritas, ¿no? Yo me iría a África, ¿sí? Porque ahí ya les quitas la ropa, ya están encueraditas. Y no porque les haga falta dinero, sino pues es su costumbre, ¿no? Ah, no, esa es broma, ¿no? Sí. ¿Y qué le dice el niño al papá? ¿Y si no te sacas la lotería, papá? Xochimilco, Pulque y tu mamá. Pues sí. Entonces, sí, hay gente que anda pidiendo cada cosa a nuestro Padre Dios. Miren, Ana pidió aquí algo muy importante. Tener un hijo y sentir que es ser madre, pero ofrecérselo a nuestro Padre Dios. Sí, a los 8 días fue cuando nace nuestro Señor Jesucristo, fue presentado en el templo. Se lo ofrecen al Señor, ¿no? Es lo que debíamos de hacer, ofrecérselo al Señor, todos nuestros hijos que nacen, ¿no? Pero pues se los ofrecemos a la fiesta y, compadre, ya contrató el salón, ya, el vino, sí, sí, no, no, sí vino, no, pero el vino de beber, ah, sí, y para los demás gorrones, pues cerveza, ay, cerveza, sí, ya, y la comilón y el conjunto, sí, que ya vamos a contratar el mariachi y todo, y el niño chille, 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 y no le dan de comer, ¿no? Ya la vieja bien borracha, pues ni modo que le dé pecho, pues ya le van a emborrachar al pobre niño ahí. Y el calostro ya no va a ser calostro, va a ser 3X. Híjole. Bueno, aquí lo que nos damos cuenta es el amor tan grande que le tiene Ana a nuestro Padre Dios, y Dios escucha su oración y le otorga tener un hijo, y ese hijo se lo ofrece a mi Padre Dios. ¡Qué buena onda! ¿No? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Como dice aquí la escritura, ¿no? Y dice muy claramente en el versículo número 12, dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, él se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se venía. Sí, no, no, no lo hacía como los católicos, ¿no? Sí, Ave María Purísima, sí, pecado concebida, vamos a rezar el rosario, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, reina de los danos nuestro Padre cada día, perdón, no nos dejes caer en tentación y todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, oigan, eso no es rezar, es hacer estupideces. Sí, no. Y entonces aquí el sacerdote, pues no se daba cuenta que estuviera orando la mujer, ¿no? Pero ella en silencio, en su mente, en su corazón. Y le dice, bueno, Eli creyó entonces que estaba borracha. Pues sí, todos creen igual, ¿no? Viejos borrachos, los sacerdotes también son bien borrachos. Hasta en la actualidad hay muchos que son bien borrachos. Yo conozco a varios, no les digo nombres. Pues, ¿para qué? Pues no voy a presumirles. Van a decir, ay, me sacaste en tu canal de YouTube, gracias. Sí, soy bien pedo. Digo, soy bien borracho. Sí. No, sí, no. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. Ay, Dios. No, si los sacerdotes también se equivocan. Y le dijo a la mujer, no es eso. Contestó Ana, si quieres te hago un 4. Sí, no. Te soplo, ¿tú traes el alcoholímetro? Pues ahorita vamos a ver cómo. No es que haya bebido vino o ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiado y estoy deseando desahogándome mi pena delante de mi Padre Dios. Bueno, del Señor, dice aquí. No piense usted que soy una mala mujer, sino que, ¿a poco por ser borracha es una ser mala mujer? No. Fíjense nada más, ¿eh? O sea, por ser borracha ya es una mala. Una cosa es que sea borracha y otra cosa que se suba al altar ahí a bailar descalza, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿no? Si no te subes a bailar descalza ahí y ya hacer tus desfiguros, bueno, esa es otra cosa. Pero aún así eso pues no está mal, pues puedes bailar descalza. O encuerada, como quieras, pues es tu problema, ¿no? Eso es tu cuerpo, tú sabrás lo que haces, ¿no? Sí, no, porque después vas al baño y vomitas y ya te recuperas de las cervezas que te tomas, ¿no? Ya te sientes bien, ¿no? Ya te regresas a tu casa a manejar, ¿no? Para que no te mates en la noche, ¿no? Porque en la madrugada te puedes chocar, ¿no? Sí, después les platico esa historia, es la historia del primo de un amigo, ¿sí? Bueno, dice, no es eso, señor, contestó Ana, no es que haya bebido vino, ninguna vida fuerte, sino que me siento angustiado y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo ese tiempo porque estoy preocupada y afligida. Le dijo el sacerdote, vete en paz, le contestó Elí.
y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Sí, aquí, cuando se confiesa uno en la Iglesia Católica, ¿qué te dice el Padre? A ver, vas a rezar un Padre Nuestro, dos Aves Marías, ya no vuelvas a pecar, y que Dios te bendiga, y que Dios te conceda el perdón en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que sigue, ficha dos, y ahí entra el otro. Sí, sí, no, después entran a confesarse ahí, y pasa una mujer y digo, oye, ¿cuáles son tus pecados? Pues es que fuimos a pasear, padre, y pues me robé las sábanas del hotel. Ay, hija, Padre nuestro, sabes, María, adiós, que te va bien, la que sigue. Y otro familiar, no, pues es que fuimos a pasear a Acapulco y me robé las almohadas. La que vino hace rato con es tu hermana. Sí, es mi hermana. Ah, bueno, bueno, reza un Padre Nuestro, Salve María, sí, no vuelves a pecar, sí. Y llega otra y dice, es que yo me robé las toallas. ¿Tú eres hermana de la? Sí. Bueno, está bien, Padre Nuestro, lo sabes, María, ya no vuelvas a pecar. Y se va, ¿no? Y la cuarta, ¿y tú qué te robaste? Ay, Padre, ¿cómo sabe que me robé y ese es mi pecado? Pues es que ya vinieron las otras, creo que son tus hermanos. Ay, pues sí, yo me robé las lociones y el jabón del hotel. Ay, ya llega la quinta, ¿no? Y el padre pues trae su anillote, ¿no? Ya saben que todos los padres traen su anillo de oro. Y que se lo quita, dice, no manches, esos son bien rateros. Una de esas me arranca el dedo. Sí, no, miren, eso es una historia verdadera, ¿eh? No, yo no soy sacerdote, tampoco me lo contó un sacerdote, me lo contaron ellas. Y ellas me lo contaron ellos. Sí, son las primas de un amigo que me tienen mucha confianza y me cuentan las cosas, ¿no? Y ahorita pues las estoy platicando yo así, ¿no? Pero bueno, aquí está, dice el sacerdote, vete en paz, que Dios te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, le contestó ella. Sí. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Pues no. Ya había orado, ya se había sentido bien con nuestro Padre Dios. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa, en Ramá. Después el Cana se unió con su esposa Ana, ¿sí? Sí, porque eran dos, bueno, pues ya la Penina, pues ese día no le tocaba. Sí, se acuerdan que el lunes le toca a Penina, el martes a Ana, el miércoles a Penina, el jueves a Ana, el viernes a Penina, el sábado a Ana, y así, un día y un día, ¿no? Sí, es de un diario. ¿Sí? Bueno, también, ahí le tocó acostarse con Ana, tuvo relaciones con Ana y quedó embarazada. Y cuando se cumplió el tiempo dio a luz, ¿sí? ¿A los cuántos meses? 9. Y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Sí, bueno. Qué bonito nombre, ¿eh? Yo conocí un amigo que se llamaba Samuel. Oh, mis respetos con ese señor, ¿eh? La verdad es que sí sabía mucho, ¿no? Era una persona muy inteligente, muy capaz, ¿no? Sí, nada que ver, ¿no? No, o sea, bueno, después hablamos de él. Ah, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, ahí se llama Samuel Montoya. Bueno, porque se lo había pedido el Señor. Luego fue a Elcana con toda su familia a Asilo para cumplir la promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pues y cada año hacen su sacrificio anual, ¿no? Pero Ana no fue, dice, porque le dijo a su marido, mira, no voy hasta que el niño ya está en vez grande y ya no lo esté dándole de comer de pecho, ¿sí? Ya después se lo voy a dedicar al Señor y que se queda ya para siempre. Pues el Cana dijo, su marido pues le respondió, es lo que se te dé la gana, ¿no? Lo que mejor te parezca, eso a mí me vale, yo ando con la Penina ahorita, pues es un día y un día, pero pues, ahorita tú andas en la amamantada, ¿verdad? Pues la Penina le toca doble, ¿no? Será lunes, martes y miércoles, pues ahora le toca los martes y viernes a la Penina, ¿no? No, pues la Penina va a haber estado bien contenta, ¿no? Andar con su marido, ¿no? Sí, no, y se queda la Ana en casa, pues sí, porque así es, ¿no? Ana se queda en casa y el viejo por fuera, ¿no? Con otra, ¿no? Que es en este caso la Penina, ¿no? Bueno, ay, me parece que la historia se repite. Bueno, así son las cosas, pues, yo qué puedo hacer, ¿no? Así. Bueno, entonces pues dice aquí, que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ay, qué forma de hasta que lo destetó. Hasta que dejó de darle pecho. Así, pues más fácil, ¿no? Sí, porque a lo mejor dicen, ¿qué es eso de destetar, mamá? ¿Qué es eso de destetar? Ah, sí, porque llegó el niño y le dice al papá, papá, ¿me puedes decir qué es pene? Y el papá le dice, ¿perdón? Sí, papá, ¿me puedes decir qué es pene? Ay, es que, ay, hijo, ¿a qué vas a la escuela? ¿En qué secundaria vas en la 136? Hijo, y no te enseñan nada. No. Es que yo le pregunté a mi mamá y me dijo que te preguntara a ti. Sí, pues sí, a mí me echa las preguntas más difíciles, ¿verdad? Sí, pues tu madre así es, siempre me manda lo más difícil a mí. ¿No? Ah, ya, papá, dime, ¿qué es pene? Pues mira, pene pues es el órgano sexual masculino.
Tú tienes uno, yo tengo uno, mira, cuando te bañas, pues esa cosa que tienes ahí abajo, pues es el órgano. Ay, papá, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Hijo, ya te estoy diciendo lo que es. Ese es el tema. Es que, ¿ya ves que ayer fuimos a misa? Sí, hijo. Ah, porque eran católicos. Ah, saben que los católicos son buenos para explicar. Les preguntan a los hijos, papá, ¿me puede explicar el rosario? No saben. Y lo rezan así como hace rato les estaba yo diciendo. No saben, pero ahí se las creen bien, se creen bien doctos, ¿no? Que todos se lo saben, ¿no? ¿Y cuáles son los misterios gozosos? ¿Y cuáles son los misterios dolorosos? Y los gloriosos, ¿sí? Y los de iluminación, ¿no? ¿Cuáles son? Y no saben. ¿Y cuándo se raza tal, tal? Los mochilones jaliscos y los de Michoacán, eso sí se la saben, ¿eh? Pero pregúntenles de otros territorios de nuestra nación y titubean, no saben, ¿no? Y de todas maneras los jalisquillos, o jaliscos, para no ofenderlos, y los michoacanos, ¿va? No, no son de la familia michoacana, no, 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 son otros, los de Michoacán, ¿no? Les preguntan a ustedes si más o menos sí saben, ¿no? Y le dice el papá, le dice, pues ¿cómo que ayer que fuimos a misa, qué hijo? Pues sí, pues es que ayer yo escuché que le dijo el padre a una señora, mire, para que su alma no pene, tiene usted que portarse bien. ¿Eh? Entonces, a veces hay que hablar correctamente, decir las palabras correctamente, porque si no, no entendemos. Entonces, pues esto les platico porque muchas veces nos quedamos nosotros con lo que percibimos literalmente, ¿no? Y como les dije en un principio, una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la escritura de la geógrafa. Bueno, destetó. Bueno. En el versículo 24, y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Pues eran las ofrendas, ¿no?, que le daban. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño a Elí, al sacerdote. Y Ana le dijo, perdone usted, señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. ¿Se acuerda que me dijo que estaba yo borracha? Pues no, ¿verdad? Ah, sí, ya me acuerdo, ¿verdad? Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Bueno, pobre Samuelito ni le preguntaron, ¿verdad? Que si él estaba aceptando dedicarse a las cosas del Señor. Y vemos aquí entonces cómo nace el primer profeta de Israel, que es Samuel. ¿Sí? Y acuérdense que el último profeta, pues, fue Juan el Bautista. ¿Sí? Y el primer santo, sin tomar en cuenta a los niños, como ya les había dicho, los niños, a los santos inocentes que mandó a matar Herodes el Grande. Bueno, espero que esto me hayas entendido y próximamente vamos a ir leyendo y explicando los otros capítulos para ir viendo cómo se va desarrollando este asunto. Ya vimos cómo nace el primer profeta de Israel, que se llama Samuel. Que Dios te bendiga.